El País Podcast. Desde lejos es una pesadilla blanca, una espuma que se acerca inevitable, majestuosa, quizá fatal. Desde cerca es un instante, un temblor, el eco potenciado de cientos y cientos de caballos que corren sin parar. Ahí, en un hueco de la cordillera de los Andes, a 16 días de haber caído en el medio de una montaña, una luz es lo más parecido al golpe final. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Dios? Andes, 72 días en la montaña. Un podcast sobre el accidente de los Andes ocurrido en 1972, hace 50 años. Auspicia la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conduce Belén Furment. Episodio 5. ¿Dónde está Dios? En la montaña, la vida era otra cosa. El agua apenas era agua, y por lo demás, el fuselaje no era un hogar, el alimento no era alimento, comer no era comer ni el calor, cuando se encontraba, cuando se lo forzaba, era calor. La risa no era del todo risa, el dolor no era del todo dolor, la esperanza no era del todo esperanza. Rezar tampoco era rezar y dormir no era dormir. En la montaña, la vida era otra cosa. En algo se le podía parecer a lo que estos 29 uruguayos habían tenido hasta hace apenas 2 semanas, pero era otra cosa. Y sin embargo funcionaba. La casa estaba en orden. Los últimos días habían sido particularmente duros. A la noticia de que se terminaba la búsqueda del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya desaparecido en la cordillera, le habían seguido una expedición fallida, el proceso lento de alimentarse de los 29, de los cuerpos de los que no habían sobrevivido, y el deterioro en el estado anímico y físico de algunas figuras fundamentales. El tiempo pasaba y el tiempo se acababa. Y sin embargo, funcionaba. La casa estaba en orden. Las rutinas se habían aceitado, los espacios se habían aprovechado y cada uno cumplía con su tarea, con su rol. Había un objetivo común y una maquinaria que trabajaba para eso, para salir de la montaña. Había, si era posible, algo parecido al optimismo. El 29 de octubre de 1972 fue domingo. En Montevideo, la madre de Marcelo Pérez del Castillo, Estela, invitó a su casa a familiares de los pasajeros del Fairchild y les dijo que algo más de lo que se estaba haciendo, había que intentar. Que Carlos Páez Vilaró no podía seguir solo tras lo imposible. El día anterior, el 28, Estela había llamado una vez más al vidente Gerard Croisset, pero el que había atendido había sido su hijo, Max, también clarividente, que tras un breve silencio se desesperó y les dijo a los que lo escuchaban: Hay que encontrarlos ya. Please, Encuéntrenlos ya right mismo. now. No hay más tiempo. There's no more time. El 29 de octubre de 1972 fue domingo y en el Valle de las Lágrimas fue un día distinto. Un día gris, de viento y tormenta, de necesidad de refugio, de inquietud. Un día, dice Eduardo Strauch, de tensión. Ese domingo el fuselaje los recibió temprano, más temprano que de costumbre, para la rutina de charlas, cigarrillos y rezos. En la noche, la única luz que los unía era la de las brasas de los cigarritos compartidos y la de la oración, la de la fe. Aunque la gran mayoría provenía de familias y colegios católicos, la práctica de la religión era hasta ese momento cuestión de algunos. Sin embargo, en la helada soledad de la cordillera de los Andes, el rosario funcionaba como un bálsamo. Era un punto de encuentro, un mecanismo del que arrancar fuerzas, un puente a casa. La manta que los cubría a todos por igual cuando se acomodaban cada noche en un lugar distinto. Porque rotábamos en sentido antihorario para que todos tuviéramos lo mejor y lo peor, y en las posiciones, y me tocaba en el medio calentito. Y el capitán Marcelo Pérez, que se había deprimido mucho después que escuchó la noticia de que no nos venían a buscar, que estábamos solos, abandonados y dados por muertos, se deprimió mucho. Y le tocaba a él contra la cabina de pilotos, donde estaba todo el equipo de radios. Y por ahí entraba viento, porque estaba todo roto. Y me dice: coche, ¿no me cambiás? Está loco, ¿qué le voy a cambiar? Ya de tardecita apenas se veía, pues se veía algo, me parece. Y de repente dije: no, pero yo me siento bien, estoy cómodo, no estoy lastimado. Y este otro se deprimió, el capitán, que primero lideró a todo el grupo como buen capitán. Y dije: va, de cambio. Entonces me levanté y él también, nos cruzamos y pisábamos a los demás y te puteaban todo. Eso era horrible. Y me acosté en aquel lugar incómodo. Adelante tenía a Fito Strauch, le puse las piernas abajo de las axilas, ¿verdad? Y él contra mí, así le dábamos calor a los pies. El gordo François acá al lado, Eduardo Strauch al lado de Fito. Después no me acuerdo quién más había. Y bueno, nos tapamos, prendimos un cigarrito, se veían las bracitas, ¿no? Y de repente el ruido ese infernal que parecía que venían a atropellar caballos a todos galopes, soltados, tendidos.
y en determinado momento sentimos como un temblor, como si una tropilla de caballos viniera a 200 kilómetros por hora cabalgando hacia nosotros, y lo que estaba cabalgando era una avalancha, ¿no? Yo sentí la misma sensación cuando estás en una esquina acá y pasa un ómnibus pesado, un camión pesado, que sentís que algo que vibra, o cuando estás en el campo y ves una tropilla de caballos de galopear, retumbaba el piso, una cosa, esto que además fueron 2 segundos, sentí eso que vibraba y en el segundo siguiente, esa avalancha vino por la marca que había dejado el avión que se deslizó, que era una especie de zanjón, una cantidad de nieve brutal, tiró abajo todas las mamparas que nosotros hacíamos para cerrar el agujero, y el fuselaje del avión lo tapa por la mitad, lo llena por la mitad, esa ola de nieve que entró. Yo de repente en un momento siento algo me aprieta en la cara, no sabía lo que era, una cosa así, y sentí la nieve cuando se queda quieta, como se va apretando. Y ahí fue un instante, un segundo, que yo al sentir eso pego un salto y pude sacar mi cabeza. Y cuando saco la cabeza y miro, estaba la mitad del avión tapado de nieve. Estaba yo solo, había un chico que dormía colgado en una especie de hamaca que le habíamos hecho. Él me miraba con cara de loco. Y yo ahí pensando, lo primero que me viene a la cabeza es, se mueren todos y quedo yo solo en este avión. Me vino una desesperación, ahí empiezo a hacer un esfuerzo para salir de la nieve, porque además la nieve a medida que pasa el tiempo se va apretando, hago como un gusano, me escapo de la nieve y por el agujero que quedaba entre la parte de arriba del fuselaje y la nieve tapado, salgo hacia afuera del avión, miro todo el panorama de las montañas. Había cambiado, ya no eran las mismas montañas que nosotros conocíamos, porque se ve que se había caído muchísima nieve. Entro de vuelta, empiezo a escarbar, las manos se me congelaban, empiezo a ver manos que empiezan a salir, escarbaba y les hacía un agujero para tratar de que siguieran respirando e ir a buscar a otros. Por el agujero donde yo había salido, que había quedado el agujero, empiezan a salir chicos que estaban a mis costados, y cada vez más éramos más escarbando y tratando. Era una carrera contra el tiempo. Nosotros sabíamos que cuanto más tiempo estuvieran apretados, tapados para la niña, se morían. Era una carrera contra el tiempo, una escena surreal. Álvaro Mangino, con la pierna rota, miraba desde arriba cómo el cuerpo delgado de Roy Harley hundía las manos y agujereaba la nieve y hacía aparecer otras manos y otras caras y otros gritos. Cruzó miradas con Antonio Vicintín, que apenas entendió lo que había pasado, saltó de su hamaca y empezó él también a escarbar con desesperación. Era una carrera contra el tiempo. ¿Qué decide quién se salva y quién se va? Y empiezo a escarbar, y claro, ahí había hecho como un bulto en la nieve, y ahí saqué, no sé si a Eduardo, a Fito, alguno me sacó la mano, o Roy empezó a sacar a otros también, y bueno, y ahí fueron saliendo y se fue dando ese alias de 1 vivo, 2 muertos, 3 vivos, 2 muertos, fueron esos segundos fatídicos que fueron brutales también, ¿no? Te roba el oxígeno y te cae arriba y te aprieta, y vos levantás los brazos para protegerte y se consolida más y quedas adentro de un hielo y no podés mover nada. Y es desesperante, y me voy a morir de vuelta en 16 días, con los mismos 24 años, pero esta vuelta asfixiado. Y no, cuando me estaba muriendo, que encontré la mayor paz que en mi vida sentí, hasta ese momento me encontré con mi padre. Se había muerto hacía 6 años y era el ser que más extrañaba, ¿verdad?, de lo que no tenía. Y cuando iba a pasar con mi viejo, que me di cuenta estaba en un paraíso de paz y felicidad, donde iban los muertos. Y en ese momento el pie de Fito, que lo había sacado de mi axila y me lo había puesto en la cara para presionar y sacar, pudo sacar una mano para afuera, y Roy Harley, que no había quedado sepultado, vio la mano, fue y lo sacó a él, y entonces sacó el pie de mi cara y dejó un túnel y entró aire de vuelta como un bebé recién nacido. Con un grito volví a respirar y le dije a mi viejo: viejo, nos vemos más tarde, ahora no. Y en lugar de irme a ese paraíso de paz y felicidad donde yo vivía, me quedé en esta vida podrida que estábamos viviendo, pero era la única que conocía. Yo estaba último contra la cabina de los pilotos, entonces siento que la nieve me pasa, pega contra la mampara de la cabina y como que pega y rebota, ¿no? Entonces siento que me tapa y después como que me aprieta más y quedo totalmente inmóvil.
Y ahí, ¿qué piensa el ser humano? No se desespera, como algunos creen. Es al revés. Te aflojas. Yo me aflojé, me oriné encima, me quedé todos los músculos del cuerpo flácidos y me morí. No, me morí sin sentir la sensación de desesperación y de agua, ¿no? Es increíble como la mente humana no se hace esa trampa. ¿Sí? ¿Para qué me voy a desesperar si me voy a morir? Entonces ya hace el sapito y pasa a la otra etapa. Muy bien, me muero en paz y se fue. Fito se fue volando al nirvana, esa sensación de felicidad y el cuerpo no existía más. Roy Hall le digo, a vos te debo la vida, güey. Si él no me encuentra a mí, habíamos 5 muertos más. Porque a raíz de que yo salgo, lo sacó a Eduardo, mi primo, que estaba al lado. Que los amarrió porque él se estaba yendo también. Le digo, movelo a Marcelo, que está Marcelo el capitán, estaba al lado de Eduardo. Despertarlo a Marcelo. Marcelo ya se había ido. Ya viste, son esos segundos que te vas y después ya estás en no retorno. Y enfrente mío estaba Coche Ciarte, Daniel Fernández y Boy François, que salieron todos gracias al agujero que le pude dejar yo al salir. O sea, esos 5 que sobrevivimos fue gracias a la manito que me agarró Roy Harley y me sacó. Al principio sentí pavor de que se me acababa la vida después de todo lo que habíamos luchado y nos habíamos salvado del accidente, del impacto. Después empecé a sentir como nostalgia de dejar la vida, una tristeza, todos los proyectos que tenía, qué tristeza horrible. Y nunca más ver a los viejos, mis hermanos, mis amigos. Me disculpé de mis padres, hice todo lo que pude, viejo, discúlpenme, pero me estoy muriendo. Y después empecé a sentir un tremendo placer, inconmensurable, inexplicable, intransmisible placer físico, mental, de todo tipo, una cosa 100% placer intenso, que iba hacia algo. Nunca vi esos túneles de luz, nunca lo vi, pero era como un magnetismo que me llevaba a una cosa totalmente placentera, hasta que llegó un momento que pensé que estaba muerto, ¿no? Qué increíble, ¿no? Haber vivido esas cosas. Estaba convencido que estaba muerto, yo había pasado la línea y con tremendo placer. Después que ya me despedí de los viejos, me disculpé, pasé todo el proceso de miedo y de nostalgia y de pena, y digo, está. Llegué a este placer que magnífico, no tener que seguir luchando en la cordillera. Y ya cuando estaba en ese instante, probablemente estaría a 30 segundos de morirme de verdad, ¿no? Supongo, porque estaba prácticamente sin nada de oxígeno, ¿no? Y ahí fue que Adolfo empezó a moverse, Roy lo había ayudado, se empezó a aflojar todo hacia la derecha y respiré de vuelta. También fueron fracciones de segundo con una angustia, quería quedarme ahí hacia donde iba, desesperadamente, y bueno, volví a la cordillera. Y yo en esa noche lo tenía Eduardo delante mío, que me ponía hacía palanca para levantarse, y la palanca me la hacía en el pecho, y yo hacía lo mismo con él. Y cuando nos dimos cuenta de que, además era un silencio total, cuando nos dimos cuenta de que no, o yo me di cuenta de que se había acabado, dije, bueno, está, fin. Y ahí también comprobé otra cosa, que estaba convencido que morirse era horrible y morir asfixiado mucho peor, porque ahí me estaba muriendo asfixiado, me estaba faltando el aire. Tenía una camarita de aire de donde moví la cabeza y nada más. Y sin en cambio fue el momento de más placidez que tuve espiritual en mi vida, esos segundos que estuve en la raya de seguir viaje o salir para el otro lado. No sentí miedo, ni dolor, ni nada, sentí placer, porque estaba dejando el infierno. Hasta que me entró aire, porque lo sacan a Eduardo y por acá, cuando sacan el pie de Eduardo, me entra una bocanada de aire frío y empiezo a respirar, y bueno, y ahí me sacan, porque nos teníamos que sacar de a uno, estábamos todos enyesados, y empezar a escarbar y a gritarle a los otros, aguanten, que lo vamos a sacar. Era una carrera contra el tiempo. Ahí donde Coche Inciarte tenía que haber dormido, Marcelo Pérez del Castillo estaba muerto, y Eduardo Strauch, cuando encontró su cara, hasta le envidió la placidez. Su capitán se había ido a ese lugar donde él estaba y del que recién lo habían arrancado. Él seguía en el infierno. Roberto Canessa pensó lo mismo cuando encontró a su amigo Daniel Maspons. Qué suerte que tenés, Daniel. Ya podés descansar de una buena vez. Carlitos Páez buscaba a Gustavo Nicolich y en su lugar encontró vivo a Gustavo Servino, que atinó a apretarle los pies a su tocayo y que no recibió ninguna respuesta.
Diego Storm, que hacía minutos había cambiado de lugar con Roy Harley, tampoco respiraba más. Javier Metol rugió por Liliana, pero solo encontró su cuerpo. Enrique Platero, el Flaco Menéndez, Carlos Roque, Gustavo Nicolich, Diego Storm, Liliana Metol, Daniel Maspons, Marcelo Pérez del Castillo. Eran 8 y habían muerto en el alud. Para mí fue lo peor que me pasó. Primero porque perdí mis 2 mejores amigos que estaban enfrente mío. Cuando tenés 18 años, los amigos son como muy amigos. Son mucho más que el amigo después de los 50, qué sé yo. El amigo de los 18 es como dicen en México, a mí no me gusta la frase, pero ellos dicen uña y mugre. Y nosotros nos creíamos hasta ese momento como éramos los 5 amigos, que además no se había muerto ninguno, nos creíamos medios como invencibles, esa arrogancia que tenemos, y que se mueran 2, era como que Dios nos daba vuelta a la espalda. Que creo que es uno de los peores infiernos. Apretados en un espacio chiquito así, con 8 muertos. Entre nosotros no los podíamos sacar a ningún lado, los tuvimos que tenerlos ahí, convivir entre ellos, apretados. Esa noche nos empezamos a tratar de sacar los almohadones que habían quedado enterrados para no pisar la nieve, estábamos descalzos. Porque en esa época habíamos decidido que los zapatos tenían que quedar afuera. Entonces estábamos todos sin zapatos. Entonces estábamos sacando los almohadones. Y los que quedábamos vivos, nos quedó un espacio de aire muy poco. Eran muy pocos metros cúbicos de aire. Y entonces yo le pido a Pancho Delgado, que tenía el encendedor, que prendía el encendedor para ver si podíamos sacar un almohadón que estaba medio enterrado. Y veo que el encendedor se prende la llamita y se apaga. La prendí de vuelta. Ya no prendía. ¿Qué pasa? Estaban todos locos, nerviosos y en otra cosa. Por eso tuve la claridad de decir, loco, estamos sin oxígeno, nos estamos ahogando, nos morimos como ratas. Salimos desesperados a buscar un caño que había en el soporte del valijero y poder hacer una especie de chimenea sacándolo por la ventana de los pilotos, y pudimos, el caño pudo llegar al exterior y entró un hueco de aire helado que nos empezó a renovar el oxígeno. Habíamos agotado el oxígeno, claro, éramos 19 vivos respirando en 3 metros cúbicos de aire. Pasamos esa noche que fue algo horrible, con el frío, con el miedo, con los muertos, con todo ese... Y era una cosa que estábamos 18, uno al lado del otro, como en un iglú, y no amanecía nunca porque estaban todas las ventanas tapadas con nieve. Entonces fue una noche muy larga y pasamos ahí prácticamente 3 días que no podíamos salir, que no podíamos ver para afuera, no podíamos nada, hasta que se empezó a hacer un túnel hacia la cabina. En la cabina torcías, salías para afuera y ahí encontrabas todo el avión tapado, una desolación brutal porque habías perdido tus máquinas de hacer agua, los asientos, los almohadones, todo, habías perdido absolutamente todo, y en la parte de atrás tenías que empezar a escarbar con pequeños pedazos de fierro, con plásticos, para poder empezar a sacar la nieve de vuelta, ¿no? Eso fue algo espantoso. Una desolación brutal porque lo habían perdido todo. 8 amigos, el dispositivo de la Sociedad de la Nieve, la posibilidad de salir del avión, los rayos de luz, hasta el aire. Lo que hasta ayer era una casita, ahora era una tumba de hielo donde la vida y la muerte eran casi que la misma cosa. ¿Y dónde estaba Dios? Y me acuerdo cuando yo no participé de la fabricación del túnel, pero me acuerdo me dicen, tenés que salir. Y era un túnel de un lado solo, digamos, como dicen en inglés, one way. Es decir, cuando me meto y llego a la mitad del túnel, sentí esa opresión de que no paso. ¿Viste? Me quedo trancado, acá me muero, no puedo creerlo. Y me decían, tenés que seguir, y bueno, y pum, hasta que llego. Bueno, llegar a la cabina fue algo brutal y salir para afuera fue algo espantoso. Después me adapté a entrar y salir, y parecíamos gusanos, que entrábamos y salíamos de una cueva, ¿no? Pero fue algo muy, muy doloroso, muy sensitivo, el sentir ese frío. Sentíamos frío y pasamos horrible, pero esto subió el nivel de cuánto frío puedo soportar, de cuánto frío puedo sentir, de qué tan mal me puedo sentir. Era algo espantoso. Aquel Dios tan magnánimo que nos habían enseñado en el colegio, aquel señor de barba, bueno, con su báculo, resulta que
con 19 años me caigo en la montaña. A los 7 días escucho que nadie me viene a buscar. Después que me tengo que alimentar con los cuerpos de mis compañeros. Días después viene una luz y mata a 10 de nosotros. Es decir, sentías una rebeldía y una angustia impresionante. Es decir, te cuestionabas, ese Dios, ¿dónde está? ¿Por qué me está haciendo todo esto? Que llegó un momento en que nosotros, para tratar de explicarlo, hablábamos de que los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir y los malos éramos los que quedábamos porque teníamos que seguir sufriendo para después morirnos. En la montaña, el tiempo era otra cosa. Los 3 días que pasaron atrapados en aquel desastre fueron una única agonía de muchas horas, un largo transcurso de minutos en el que cumplieron años Numa Turcati el 30 de octubre, Carlitos Páez el 31 y Pancho Delgado el 1 de noviembre. Un desfile infinito de segundos en el que construyeron un túnel para salir del fuselaje, se encontraron con la tormenta, comieron nieve, padecieron como nunca tener que alimentarse de los cuerpos que hasta hace 2 tardes estaban vivos y escucharon a Parrado decir y repetir que cuando mejorara el tiempo iba a irse de ahí. Llevaban más de medio mes caídos a la montaña. Estaban mojados, estaban empapados, todo había cambiado. El capitán había muerto. El olor, dice Vicentín, era olor a muerte. Era una cosa muy distinta a todo lo que se habían adaptado. Era peor. En Santiago de Chile, el 1 de noviembre, Páez Vilaroy, el padre de Gustavo Cervino, el suegro de Roberto Canessa y un amigo de Gastón Costemalle, intentaban seguir las pistas del vidente Croiset. Sobrevolaban una zona y otra, caminaban por las montañas, se frustraban, no se rendían. En los Andes seguía nevando como nunca y el rescate del servicio aéreo se iba a retomar recién en febrero. En Montevideo, algunas madres empezaban a tener una sensación distinta. En la cordillera, por fin, había salido el sol. Y afuera era otro ambiente. No se veía el fuselaje ni la mugre que hacíamos nosotros. Está todo limpio, blanco, 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 blanco. El cielo celeste y un solo amarillo, con lo pintaras un amarillo, que te calentaba la cara. Y me senté arriba del fuselaje ahí de la nieve y por el hoyo vi salir a mis compañeros que contrastaban con su mugre el impecable impoluto del lugar blanco nuevo. Estaban como la nieve se los estuviera pariendo, ¿viste? Naciendo de vuelta. Y ahí, bueno, me encontré por primera vez con Jesús de Nazaret. Estaba ahí, sentado. Y fue impresionante. Después todo cambió. Andes, 72 días en la montaña, es un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, conducido por Belén Furment. Agradecemos a quienes escucharon este podcast y los invitamos a continuar escuchando los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy, en Spotify y demás plataformas. Todas las entrevistas utilizadas en el podcast fueron realizadas por el equipo de los Andes. La frase de Max, hijo del vidente Gerard Croiset, es una recreación también realizada por el equipo. Andes, 72 días en la montaña, fue un trabajo de investigación realizado por más de 15 personas de la redacción de El País. A ellos, nuestro agradecimiento, y también a Uicast por la edición de sonido.